Ya voy a empezar. Muy bueno, ya comenzamos ya varios. Ok. Entonces, el tema de hoy que vamos a ver es to- topological sort o toposort toposort para los compas. ¿Ok? Pero antes de ver el algoritmo como tal, vamos a ver qué problema, en qué problemas se inspira este algoritmo, ¿no? Como para qué tipo de problemas usamos esta cosa. Entonces, para eso, me voy a ir a la página de la SCOM. A ver, vamos a ver mapa curricular. Entonces, digamos que yo quiero, bueno, no quiero, tengo que cursar todas estas materias para terminar la carrera, ¿no? Pero quiero saber, por ejemplo, qué materias tengo que haber llevado para llevar ingeniería de software, ¿ok? Aquí podemos ver, por ejemplo, que para llevar ingeniería de software debemos haber llevado análisis y diseño, formulación y evaluación de, bueno, todo esto. Pero para análisis y diseño debí de haber llevado bases de datos y así. Entonces vamos a ponerlo. Yo quiero llevar ingeniería de software, ¿no? Es la materia que quiero llevar. Pero para llevar ingeniería de software, llevamos análisis y diseño de sistemas. Entonces ponemos aquí análisis y diseño de sistemas. Pero para haber llevado análisis y diseño de sistemas, debo de haber llevado bases de datos. Entonces llevamos aquí bases de datos. Y para llevar bases de datos debemos haber llevado matemáticas discretas. Matemáticas discretas. Ok. Pero hay otra rama que también se me está pasando, que es la de aquí, ¿no? Que debo de haber llevado formulación, evaluación de todo eso. Entonces lo ponemos aquí. Es FEPI, ¿no? Formulación de no sé qué. FEPI. Pero para haber llevado esta materia, debí de haber llevado finanzas empresariales. Lo ponemos aquí. Finanzas empresariales. Y a su vez, para haber llevado finanzas empresariales, debí de haber llevado fundamentos económicos. Y aquí le ponemos fundamentos económicos. Ah, pero se repite, ¿no? La F. FE. Vamos a poner este M. Empresarial. ¿Ok? Bien. Entonces, para ver topological sort, debemos de haber visto DFS, BFS y ciclos. ¿Qué? Supongo que ya lo vieron en las clases pasadas, así que no me voy a detener tanto, pero si en una parte no me entienden o creen que voy muy rápido, me avisan. ¿Va? Ok, ok. Nadie se metió más. Bueno, entonces, sí, esto, ¿no? Que yo quiero llevar ingeniería de software, pero para haber llevado ingeniería de software debemos de haber llevado esta, y a su vez debemos de haber llevado esta, y a su vez esta, pero también esta y esta. Entonces aquí, en el mapa curricular, pues nos lo ponen bonito, ¿no? Nos lo ponen como en orden. Las flechitas siempre van para arriba. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tuviera un grafo que en vez de tenerlo así bonito, que van todas sus líneas, todas sus aristas hacia la derecha? ¿Qué pasaría si yo en lugar de tener eso tuviera no solo 7 nodos, sino tuviera unos 1000, así random, así, y tuviera un montón de aristas, y que no siempre están hacia la derecha? Pues ya se nos complica un poco más el saber en qué orden debo llevar las materias, ¿no? Ya no es tan fácil de ver. Entonces lo que hace o soluciona el topological sort. El topological sort lo que hace es recibir un grafo de entrada, un grafo como entrada, y como salida nos va a dar una lista, ¿ok? Una lista de, de los nodos, por ejemplo, y en las que en el nodo y, por ejemplo, un nodo aquí,
todas las dependencias están atrás de él. ¿Ok? Por ejemplo, puedo meter al inicio matemáticas discretas. Y luego pude haber llevado bases de datos. Y luego, no sé, quiero meter fundamentos económicos. Y también fundamentos empresariales, ¿no? Creo que se llama esta. Pero también quiero llevar IS. IS aún no la puedo llevar porque aún me faltan de llevar estas dos de aquí. Entonces, IS por el momento no puede ir ahí. Entonces, ¿qué sí puede ir aquí? Ads. ¿Qué es Ads? Análisis y diseño de sistemas. Esa sí que la puedo llevar. ¿Por qué? Porque para haber llevado ads debí de haber llevado bases de datos y matemáticas discretas. Pero bases de datos y matemáticas discretas están antes que ads. Entonces es un orden como que válido, ¿no? Ok. Bueno, ahora quiero llevar FEPI y al final, cuando ya lleve todas las dependencias de ingeniería de software, ya puedo meter ingeniería de software. ¿Sí? Y fíjense esta propiedad, que si los ponemos en este orden, todas las aristas van hacia la derecha. Por ejemplo, matemáticas discretas a base de datos, hago una arista. De bases de datos a análisis y diseño de sistemas, hay una arista y es a la derecha. De ads para IS, ingeniería de software, va a la derecha. Para fundamentos económicos lleva una a la derecha para FEM. FEM lleva una para FEPI, que es acá, y listo, ¿no? Si pueden ver aquí que todas las aristas, esta, esta y esta, ahí la de abajo, todas van como que a la derecha, ninguna se regresa. ¿Ok? Ese es el topological sort. Recibe un grafo de entrada y te da un ordenamiento topológico de los nodos de tal manera que cumple esta cosa. ¿Alguna duda de lo que es el topological sort? ¿No? Bien. Y bueno, ese es el algoritmo básicamente, o bueno, el ordenamiento, el topo sort es eso. Recibe un grafo de entrada, te da un orden, de tal manera que las aristas que tengas van hacia la derecha. ¿Qué cosas debe cumplir el grafo? Bueno, para empezar, debe ser un grafo dirigido, ¿no? Grafo debe ser un grafo dirigido porque si no, no tendría sentido eso de que las flechas apuntan hacia la derecha. Entonces debe ser un grafo dirigido para que haya un toposort. ¿Qué más? ¿Qué pueden ver aquí rápidamente que hace que nunca tengamos toposort? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una lista así SMD? Sí, que tenga un ciclo, o sea que vaya aquí, aquí, aquí y aquí. Me regreso, ¿no? Si hay un ciclo en el grafo, ¿qué pasa? ¿Alguien que me diga? A ver, a ver. Ay, bien. ¿No? Bueno. Si hay un ciclo como este, o sea que va a haber aquí, 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 y me regreso. Si hay un ciclo, no puede haber un ordenamiento topológico válido. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque para que haya un ciclo, debe haber, debe haber un inicio, o sea, un inicio de un ciclo, ¿no? Que sería en este caso el MD. Entonces el MD va a moverse, moverse, va a moverse, bueno, las aristas, perdón. Pero en algún punto, como es el inicio de un ciclo, debe de tener una arista de regreso, ¿no? Entonces supongamos que nosotros tenemos un ordenamiento válido, así, de un grafo, ¿no? Donde este es el nodo uno, el nodo 2, el nodo 3, algún nodo random, el nodo I y el nodo N, ¿no? Que son N nodos. Si hay un ciclo en el grafo,
lo que va a pasar es que tenemos varias aristas a la derecha, ¿sí? Pero en algún punto, en algún nodo random, tengo que regresarme a un inicio, por aquí. Y por el simple hecho de que tengo que regresarme, esta arista no es válida, entonces el ordenamiento topológico tampoco va a ser válido. Y no existe ninguna manera de poder ordenar los nodos de tal manera que todas las aristas vayan a la derecha, porque en algún punto me tengo que regresar. ¿Ok? Entonces, otra propiedad que debe cumplir es que no debe haber ciclos, no ciclos. A este tipo de grafos que son dirigidos y que no tienen ciclos se les conoce como DAG, que es Directed Acyclic Graph. ¿Ok? Pues nada más que sea dirigido, acíclico y que sea un grafo, ¿no? Y pues ya. Entonces, para que el topological sort exista, el grafo debe cumplir que sea un DAG. Ya. Bueno, en este grafo vemos que todos los nodos tienen una arista de o salida o de entrada o las dos, ¿no? Por ejemplo, matemáticas discretas tiene una arista de salida que va a la derecha. Bases de datos tiene las dos, una de entrada y otra de salida. Análisis y diseño de sistemas tiene una de entrada también, y también una de salida. E ingeniería de software. Ya dijimos que si tienen ciclos, no se puede. Y ingeniería de software tiene dos de entrada. Y es que no existe restricción en cuanto a cuántos aristas de entrada y salida tengan. Yo, por ejemplo, puedo tener aquí otro nodo que sea, por ejemplo, estar inscrito. Para estar inscrito, no, para cursar MD y FE tengo que estar inscrito, por ejemplo, ¿no? Y aquí seguiría habiendo un ordenamiento válido. Por ejemplo, nada más insertando aquí inscrito. ¿Ok? Aunque tenga 2, 3, 4 nodos de salida, siempre y cuando sea un DAG, va a existir un ordenamiento topológico válido. Incluso aunque tenga acá, por ejemplo, otro nodo que sea estudiar. Y por ejemplo tenga una lista para acá y otra para acá. ¿Ok? Siempre y cuando no haya ciclos se puede. Entonces, por ejemplo, para esto también creo que funciona poner aquí estudiar atrás. Estudiar. De hecho, ni siquiera tiene que ser conexo el grafo. Nada más no. Esto por acá. No, esto. Aquí. De hecho, el grafo ni siquiera tiene que ser conexo. Puede estar como que disjunto. Puedo tener aquí. Pues como aquí, ¿no? Por ejemplo, para llevar este. Por ejemplo, que. Por ejemplo, para llevar cálculo aplicado debí de haber llevado cálculo, ¿no? Entonces, para llevar cálculo aplicado debí de haber llevado cálculo. ¿Sí? No tiene que estar todo el grafo conexo. Puedo tener aquí como que mis nodos aquí y luego otros separados acá. Y seguiría habiendo un ordenamiento válido. Por ejemplo, puedo poner este CA aquí y C aquí. ¿Ok? Y bueno, entonces no tenemos restricciones con que sea conexo. Puede ser conexo o no. No tenemos límites en cuanto a las aristas de entrada y salida. Entonces no hay límite en aristas, ¿no? La única condición que debe llevar un grafo para que exista un orden topológico, la única es que sea un DAG. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí?
¿Ya? Bueno. Y ya, eso es el topological sort. Bueno, ahora sí a lo que venimos, ¿cómo obtenemos un toposort? ¿Ok? ¿Cómo lo podemos obtener? Y yo conozco dos formas, no sé si haya más, pero conozco una forma que es una DFS y otra que es una BFS. Sí, a mí me gustan mucho de estos, porque, no sé, se me hace más fácil. Se me hace más fácil de codear, de debuggear y de este, cambiar cosas, ¿no? Como que meterle, que en vez de una queue, por ejemplo, que es con lo que se hace una BFS, hacerlo tal vez con una priority queue, con un heap, ¿ok? Es como que es más personalizable, no sé. Como que tiene más utilidad desde mi punto de vista, el BFS que la DFS. Pero la DFS es más rápida de codear. Bueno, entonces como BFS es la que yo prefiero usar, lo voy a dejar hasta el último y vamos a usar la DFS. Bueno, vamos a ver primero DFS y luego vemos cómo se pone la BFS. Entonces, vamos a ver cuál es el algoritmo para hacer la DFS. Ah, voy a crear un grafo aquí que sea uno, así, así, así. mm, y otros nodos por acá que estén así disjuntos. Sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No sé si esto no me salió bien. Ya. Entonces el algoritmo que se hace para la DFS básicamente es elegir un nodo random, ¿ok? En lo que se hace en código para no tener que hacer un random. Simplemente es empezar bueno, en este caso es uno, ¿sí? Indexado en uno, hasta n. Bueno, lo que necesitamos es igual que en detección de ciclos, necesitamos un arreglo que sea visitados, ¿sí? Para saber cuáles ya procesamos, qué elementos ya procesamos. Necesitamos un arreglo donde va a estar la respuesta, es el orden. Al terminar todo el algoritmo, esta ANS va a tener el orden topológico. Y creo que ya. Bueno, entonces lo que hacemos es, por ejemplo, en código es ir desde el uno, ¿no? Entonces estoy en el uno. Pregunto, si el uno no lo he visitado, o sea, si no he procesado el uno, haz lo siguiente. Y es hacer una DFS. Voy a tener aquí mi pila de memoria recursiva para ver cómo lo vamos procesando, ¿ok? Entonces, ¿el uno no lo he visitado? No, no lo he visitado. Entonces corre una DFS en uno. ¿Qué va a hacer esta DFS? Esta DFS va a ir al uno. Vamos a subrayar que estamos procesando el uno. Entonces en nuestra memoria, en nuestro stack, va el uno, ¿no? Checamos todas las aristas que tiene. Por ejemplo, tiene una arista hacia el 2, ¿no? Entonces, corremos una DFS hacia el 2. Pregunto, ¿el 2 ya lo he procesado? No. Entonces, procésalo, pues, ¿no? Si ya lo he procesado, pues me salgo de la llamada. Pero bueno, ahorita vemos eso. Llego al 2, ¿no? ¿El 2 tiene más aristas de salida? No, no tiene. Como no tiene, yo puedo estar muy seguro de poner el 2 al final. ¿Pueden verlo por qué? Como el 2 no tiene ninguna arista de salida, ningún otro nodo depende del 2. Entonces el 2 yo lo puedo poner hasta el final.
Sí, porque nunca me voy a regresar a la izquierda. eh, Así. Nunca me voy a regresar a la izquierda, básicamente porque el 2 no tiene ni siquiera aristas. ¿Ok? ¿Les hace sentido eso? Sí se puede ver por qué poner el 2 hasta el final es válido. No tengo aristas, entonces no me debo preocupar de que me va a regresar. Bien. El 2 ya lo procesé. No tiene aristas, nos vamos. Y justo antes de irnos, ponemos el 2 en la respuesta. El 1 lo puedo poner ya en la respuesta, aquí. Pues no lo puedo poner porque aún me falta de procesar esta arista. Entonces, si el 1 lo pongo aquí, como aún tengo el 3 que no lo he puesto aquí, el 3 debe ir en un espacio de aquí a aquí, de aquí o aquí. Y como me falta poner el 3 debe ir en algún lugar de este espacio. Digamos que lo pongo aquí. Pero eso significaría que el 1 tiene una arista a la izquierda. Entonces no puedo poner el 1 todavía. Necesito terminar de procesar todas las aristas. Entonces voy con el 3. Lo pongo en la llamada recursiva y digo, el 3 ya lo visité. Aquí me faltó poner, como ya visité el 2. Bueno, el 1 y el 2, ¿no? El 1 ya lo visité, ¿no? Es lo que estoy procesando, de hecho. Ok. Voy al 3. ¿El 3 tiene aristas de salida? Sí, sí tiene. Entonces el 3 tampoco lo puedo poner aquí, por el momento. Entonces el 3 tiene una arista hacia el 4. Entonces nos vamos aquí, vamos al 4. Ponemos al 4 en la llamada recursiva. El 4, aquí voy 3 y 4. El 4, ¿tiene aristas de salida? No tiene ninguna arista de salida. Entonces yo puedo estar muy seguro de poner el 4 aquí. ¿Por qué? Por el mismo argumento que el 2. Como el 4 no tiene aristas entonces de retorno. Entonces está bien. Ponemos el 4 ahí. Ya no tiene aristas, entonces nos vamos. Nos retornamos. Y bueno, antes de retornar, antes de retornar la llamada recursiva, ponemos el 4 en la respuesta. Luego el 3. Una vez ya terminé de procesar esta arista, ya no tiene más aristas, ¿no? Ya no tiene más aristas de salida. De entrada sí tiene otras dos. Bueno, tiene esta y esta, ¿no? Pero de salida es la que nos estamos fijando y vemos que no tiene más aristas de salida más que la que va al 4. Entonces, yo estoy muy seguro de poder poner el 3 aquí, ¿sí? Porque si bien el 3 sí tiene aristas, la tiene hacia el 4, pero el 4 ya lo puse después de mí, ¿sí? Como que ya lo puse a la derecha. Entonces el algoritmo lo que hace es asegurarse de que para un nodo todas sus aristas vayan después, a su derecha. En este caso vemos que para poner el 3 debemos de haber puesto una arista al 4, que debemos poner en la respuesta el 4 después, ¿no? Entonces para poner al 4, pregunto, ok, para poner al 4, si yo tuviera otra arista aquí, tendría que poner este nodo después que el 4. Pero como no tiene, el 4 yo estoy seguro que lo puedo poner aquí. Y como ya puse el 4, como que desbloqueé poder poner este. ¿Sí está claro eso? Ok, ok. Y bueno, como el 4 ya lo puse, el 3 lo desbloqueo y lo puedo poner, porque ya cubrí todas sus aristas, que en este caso nomás tiene una. Entonces ya puedo poner aquí el 3. Y me regreso, ¿no? La llamada. Lo saco de la pila recursiva y estoy aquí. Ahora el 1, como ya me regresé del 3, también está, ¿no? Ahora el 1 ya procesó al 2 y al 3. Entonces estoy bastante seguro de poder poner al 1 aquí. Sí, porque básicamente sus dos aristas, las dos aristas que tiene, que son el 2 y el 3, ya los puse a la derecha. Entonces el 1 lo sacamos de la pila
y lo ponemos en la respuesta, ¿no? Y seguimos. Acuérdense que aquí i igual a 1, ¿no? Ahí empezamos la llamada. Y luego va a ser i igual a 2, pero el 2 ya lo he visitado. Entonces seguimos, no hacemos nada. El tres ya lo he visitado. Lo mismo para el 4. Entonces vámonos al 5. ¿El 5 lo he visitado? No. Entonces este if va a estar bien. Y vamos a hacer una DFS ahora en 5. Ok, el 5 está aquí. Aquí. Entonces el 5 lo ponemos en la pila recursiva. ¿El 5 tiene aristas de salida? Sí, sí tiene. Tiene una al 4. Entonces nos vamos al 4. Aquí. Nos vamos al 4. Pero vemos que el 4 ya lo he visitado. Entonces ya no lo proceso. Ya no hago nada. ¿Lo visité? Sí. Entonces vámonos. El 5 ya no tiene más aristas de salida más que esa. Entonces yo puedo estar bastante seguro de poner el 5 aquí. Porque básicamente la única arista que tiene, que es el 4, ya lo puse a mi derecha. Ok. Y el 5 pues ya termina, ¿no? El 5 ya no tiene más aristas. Lo sacamos de la pila recursiva. Y seguimos con el for. Ahora ya no, y ya no va a ser 5, sino va a ser 6. El 6, aquí me faltó poner el 5. Ok. Ok. El 6, ¿ya lo procesé? ¿Ya está aquí? No, no está. Entonces el 6 lo vamos a procesar. Hacemos una llamada de una DFS con el 6. Entonces, vámonos aquí, ponemos al 6. El 6 tiene una arista al 3, que es esta. Entonces vámonos al 3. El 3 ya lo visité. Sí, ya lo visité. Entonces no hacemos nada, no salimos. Tiene otra arista, que es el 5. El 5 ya lo visité. Ya, ¿no? Está aquí. Entonces el 5 también no hacemos nada y lo retornamos. Entonces como el 6 ya terminó de la arista izquierda y la arista derecha, las dos únicas aristas que tiene, yo estoy bastante seguro de poder poner aquí el 6. Bueno, voy a quitar así, el 6. Bien. Y ya terminamos esta, ¿no? Y va a ser igual ahora a 7. 7 está acá. Ok, entonces, ¿el 7 lo he visitado? No, aquí me faltó poner el 6. Ahora bien, ¿el 7 lo he visitado? No, no está el 7 aquí. Entonces hacemos una DFS al 7. DFS 7 empieza aquí. Entonces aquí lo ponemos en la pila recursiva. Y tiene una lista de salida al 9. Es al 9. Vámonos al 9. ¿El 9 ya lo visité? No, no lo he visitado. Entonces lo pongo, antes de que se me olvide, lo voy a poner como que lo estoy visitando. Y ahora, ¿el 9 tiene lista de salida? No, no tiene, ¿no? Es un nuevo terminal. Entonces, yo estoy bastante seguro de poner el 9 aquí. Y así, el 9 aquí, ¿no? Entonces me regreso. Borro el 9 y lo borro de la pila. ¿El 7 tiene más listas de salida? No, esa era la única que tenía. Entonces yo estoy bastante seguro de poner al 7 aquí. Seguimos. I igual a 8. ¿El 8 ya lo visité? El 7 me faltó aquí. ¿El 8 ya lo visité? No, no lo he visitado. Entonces, corremos una DFS al 8. Y nos vamos, ¿no? El 8 aquí y estamos aquí. ¿El 8 tiene una lista de salida? Sí, tiene una al 9. Entonces al 9 lo visito. Pero pregunto, antes de procesar todo, pregunto, ¿he visitado el 9 antes? Sí, ya lo visité antes. Entonces no hago nada y regreso. ¿El 8 tiene más aristas de salida? No, nada más era el 9. Entonces yo estoy bastante seguro de poner el 8 aquí. Ok. Y listo. Ya terminamos. Y vemos que sí es un orden válido. Entonces el 8 tiene una al 9, el 7 tiene una al 9, el 6 tiene una al 5 y una al 3. Entonces aquí así y otra al 3. El 1, no, el 5 tiene una al 4. El 1 tiene una al 2 y una al 3. El 3 tiene una al 4 y ya, ¿no? Y vemos que todas las aristas van hacia la derecha. Entonces vamos a programarlo así. Ah,
Vamos a programar. Aquí está. Vamos a ponerle toposort. Es con DFS, ¿no? Sí. Entonces vamos a programarlo con la DFS para ver cómo queda en código. Sí. Esto va a ser más grande. ¿Ahí se ve bien o se ve muy oscuro? ¿Sí lo ven bien ahí? El editor. Se ¿Sí? ve bien. Ok, ok. Entonces, eh, vamos a recibir dos valores, n y m. N van a ser los nodos, m las aristas. Entonces vamos a tener un vector de adyacencia, una lista de adyacencia. Se puede hacer este, con matrices, pero bueno, ahí para el espacio y el tiempo es n por n, ¿no? Y de otra forma es O de m. Bueno, eso ya lo vieron. Luego vamos a leer las m aristas. Ok. Entonces necesitamos dos valores, ¿no? Este, el nodo de donde va a salir la arista y hacia dónde va a ir, ¿no? Entonces tenemos que hlist de u.pushback p, ¿no? Que esto significa nodo u tiene una arista al nodo v. ¿Ok? Y otra cosa como sí, v. Como aquí lo estamos indexando en uno, lo que voy a hacer es nada más restarle uno a los dos, ¿sí? Para que salen como... Es que si lo dejo indexado en uno, aquí voy a intentar luego acceder a hlist de n, y eso es segmentation fault, ¿no? Recordemos que los índices van desde 0 a n-1. Entonces lo que voy a hacer nada más es como que restarle uno a cada uno, para que se indexe en 0. Bueno, lo primero que debemos hacer es if hasCycle, ¿no? Quiero saber si este grafo tiene un ciclo. Si sí tiene un ciclo, no existe toposort. Y, oh sorpresa, tenemos tres códigos que detectan ciclos, ¿no? Yo creo que siempre uso este. Bueno, no siempre, pero como que me gusta este. Está más cortito. Entonces, es este de aquí, ¿no? A esta función lo voy a llamar bool hasaiku, pero creo que se llama igual que esto. Lo voy a poner útil. Y aquí, hasaiku va a recibir como entrada un grafo, que aquí le llama Enya, le puso graph. Lo voy a poner así. Y en vez de que lo imprima, simplemente que retorne en sí o no. Bien, ya sabemos si tiene. Y aquí es como le puse útil. Aquí también. Aquí. Aquí ya, en esta parte del código que viene aquí, ya me puedo asegurar que mi grafo no tiene ciclos. Si sí tuviera un ciclo, lo imprimimos aquí y ya. Pero bueno, ahora podemos suponer que no existen ciclos y que es dirigido, ¿no? Porque nada más agrego en un sentido. Cuando se hacen grafos no dirigidos, lo que se hace es agregarlo en los dos sentidos. Así. Pero bueno, como este sí es dirigido, nada más en un sentido. Bien. Ya estamos seguros de que no existen ciclos en nuestro grafo. Entonces vamos a este, crear una función que se llame toposort. DFS le voy a poner. Toposort DFS recibe como entrada un grafo. Grafo
acíclico dirigido. Entonces va a retornar un vector, se va a llamar toposort tfs, va a recibir como entrada un grafo, hlist. Bueno, voy a agregar el tamaño del grafo. Vale. Bien, y vamos a replicar esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un vector que se llame visitados. Poner visited, tamaño n. Necesitamos el vector de respuesta, que se va a llamar ans, que es un vector de int ans. Se lo voy a poner por. Y vamos a ir por todos los nodos. Aquí va desde 1 a n, pero como yo los tengo indexados de 0 a n-1, voy a decir, ¿no? Pregunto, si no he visitado al nodo i, aviéntate una DFS. Ahorita vamos a ver qué debe llevar la DFS. Entonces una DFS aquí. Y bueno, ¿qué hacemos primero? Preguntábamos, ¿el nodo lo he visitado? Sí, por ejemplo, cuando tenía aquí 879, por ejemplo. Borro 789. Y el 6, ¿no? Por ejemplo. Cuando yo quería procesar aquí el 6, en el ejemplo de hace rato, pues yo ponía el 6 aquí en la llamada recursiva. Lo ponía aquí, porque no lo había visitado todavía. Y pregunto, me voy al 5, ¿no? Es lo que hacía hace rato. En el ejemplo, me iba al 5 y cuando ponía el 5 preguntaba, ¿el 5 ya lo he visitado? Si sí lo he visitado, simplemente me regreso. Entonces eso traduce a if visited current node, nomás regrésate. Si no, ponlo como que ya lo visitaste. Igual a true. ¿Qué más? Luego, una vez que ya estamos en un nodo y no lo hemos visitado y lo pusimos como visitado, checamos sus aristas, ¿no? Todas sus aristas. Eso es igual a por auto next node en mi lista de adyacencias de current node. ¿Ok? Y vaciamos lo mismo, ¿no? Una DFS de next node. Y el último, justo antes de regresarnos a la llamada recursiva, por ejemplo, digamos que el 6 ya procesó al 5 y ya procesó al 3. De esta manera yo ya estoy seguro que puedo poner el 6 aquí. Entonces lo voy a poner justo antes de retornarme. Lo voy a poner aquí, ans.pushback current node. Entonces, ¿qué necesita esta función? Necesita el current node, en cuál nodo estoy. Necesita el vector de visitados. Necesita la lista de adyacencia también. Necesita. Es todo, ¿no? Ah, y el vector de respuesta. Creo que ya. Entonces aquí es next node, visited, hlist y ans. Y también acá. Necesita i, visited, hlist y ans. Y listo. Y como por último retornamos el ans, ¿no? ¿Alguna duda del código hasta aquí? ¿No? Básicamente es una DFS en la que me aseguro de no visitar dos veces un mismo nodo. Y al terminar la DFS siempre lo pongo hasta el último. O sea, cuando ya me aseguré, esto me asegura, me asegura de que ya puse todas mis aristas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, cuando estamos en el 6, al momento de completar todo esto, yo puedo poner al 6 porque esto me asegura que ya puse el 5 y el 3 antes. ¿Sí? Entonces vamos a probarlo. Vamos a imprimir todos los valores. Aquí un más uno porque si se acuerdan lo indexé en 0 y para que esté conforme a este, ¿no? Entonces vamos a ver si corre. Eh, sí. Le cambié el nombre aquí.
Pues también se lo pongo aquí. Y dice que la n no está declarada. Aquí, ¿no? Entonces también int n igual a graph.size. A ver. Ok, ahí está. Entonces en este grafo de ejemplo tenemos 9 nodos, ¿no? 9 nodos y 1, 2, 3, 4. Con estas son 5, 6, 7, 8 aristas. Entonces, 8. Entonces de 1 a 2 y de 1 a 3. De 3 a 4. De 6 a 3 y a 5. O sea, 6 a 3 y 6 a 5. Y de 5 a 4. Y en la parte de abajo es de 7 a 9 y de 8 a 9. Que nos regresó este vector. Vamos a ver si está válido. De hecho no va a estar, pero ahorita vemos por qué. Dice que primero meta el 2. Ok, el 2. Luego dice que meta el 4. Ok, está bien, metemos el 4. Luego dice que el 3, pero el 3, si se fijan aquí, tiene una arista al 4. Entonces el 3 está como de regreso al 4. Y eso no es válido para un topo sort. ¿Alguien me dice que falló en el código? ¿Por qué me regresó eso? Está al revés. Ajá, estás al revés. Porque si se fijan, bueno, a ver, ok. Si se fijan, aquí lo fui metiendo de derecha a izquierda. Pero el pushback, este pushback que puse, va de izquierda a derecha. Entonces nada más tenemos que ponerle un reverse, ¿no? Para que se acomode. Entonces punto de aquí. Ahora vamos a ver si ya funciona bien. Y era 8 y 9, ¿no? Creo. 9 y 8. Sí. A ver, entonces dice que ahora sí creo que funciona. Dice, primero mete el 8. Primero metes el 8. Bien, todo bien. Luego metes el 7. Ok, todo bien. Luego el 9. Pero el 9 tiene aristas de entrada de 7 y 8. Entonces está bien, ¿no? Están como así. Bien, bien, bien. Luego dice que metas el 6. El 6 está bien, ¿no? Porque no tiene ninguna de entrada. Luego dice, mete al 5. Ok, el 5 tiene una lista del 6. Entonces el 6 va a ir así. Ok, está bien. Luego dice, mete al 1. El 1 no tiene aristas de entrada, entonces no importa. Dice, mete al 3. El 3 sí tiene dos aristas de entrada, que es el 6 y el 1. Pero curiosamente el 6 y el 1 ya los había puesto antes. Luego metes el 4. Pero el 4 tiene una arista del 3 y el 5, pero también curiosamente el 3 y el 5 ya los había puesto antes. Y finalmente mete el 2. El 2 tiene una arista del 1 y el 1 también ya lo había puesto antes. Entonces está bien, ¿no? De hecho, creo que debe dar lo mismo que el que habíamos puesto aquí, ¿no? Porque el que puse aquí lo hice con siguiendo el pseudocódigo de acá. Y bueno, eso es el topo sort con DFS. ¿Tienen alguna duda de, del código o del algoritmo? ¿Qué es un grafo? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, y bueno, ese es el grafo con DFS. Vamos ahora a hacer lo mismo. Me voy a copiar el grafo, pero con una BFS. Aquí. Borramos esto aquí. Bien. Ah, creo que se me pasó una cosa que no les dije. Dejen ver. Ajá, sí, se me pasó algo. ¿Qué pasa si yo hubiera puesto? Bueno, el algoritmo me dio 8-7, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo hubiera puesto 7-8? Bueno, 7-8 sigue siendo un orden válido, ¿no? Porque el 8 va aquí, el 7 acá. Entonces, la otra propiedad que se me pasó a decirles es que no es único. No es un ordenamiento único. Puede haber muchos. Por ejemplo, aquí también.
Si estudiar e inscrito yo los cambio de orden, por ejemplo, estudiar aquí e inscrito aquí, si te fijan sigue siendo válido, ¿no? Porque todas las aristas que tengo de inscrito van a la derecha y todas las que tengo de estudiar van a la derecha. Entonces, sí, es la otra cosa que un toposort no es único, puede haber muchos. De hecho, yo creo que hay un algoritmo que te saca todos los toposorts, pero bueno, luego lo checan, porque no nos va a dar tiempo. Ya, sí, vamos a ver lo de la BFS, ¿no? Esto va a ser con BFS. Y para entender la BFS podemos ver este ejemplo. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Qué diferencias hay entre la DFS y la BFS? Si tenemos un grafo así, por ejemplo. Así, así, está aquí. Tenemos un grafo como este. Si corro a una DFS desde 1, va a checar una arista. Y luego llega aquí, ¿no? ¿Qué hace este? Va a checar otra arista. Voy a ir aquí. ¿Qué hace este? Va a checar otra arista. Y así me voy a ir, ¿no? Una vez que termine, salgo de aquí y me voy a las aristas que me faltan. Ok, ya terminé esta. Salgo de aquí, pero me falta ahora calcular esta. Es como funciona una DFS. Entonces, ¿qué hace la BFS? La BFS lo que hace es por niveles. Primero calcula esto, luego de un jalón te mete este y luego vas a calcular, lo calculas lo que tengas que calcular, y luego de un jalón vas a meter esta y esta, y otra vez de un jalón vas a calcular ahora esta y esta. Entonces como que lo hace por niveles, ¿no? ¿Si se fijan? Como que primero es, ¿qué otro color? Amarillo. Primero hace esta, luego hace este nivel, luego hace este nivel, y luego este nivel, ¿sí? Y la DFS no, la DFS va en profundidad hasta que termina y se regresa y los demás, ¿no? Y esto es muy parecido a lo que tenemos aquí, ¿sí? Yo de una puedo meter a C a estudiar y a inscrito, en el orden que quieran, ¿eh? Ya les sé que no es único el orden. Pueden ser estudiar aquí y cálculo aquí. Y yo los puedo meter al inicio de un jalón, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque no tienen aristas de entrada, ¿sí? Y eso es lo importante de este algoritmo la BFS, que se fija mucho en esto, en los aristas de entrada. Porque si no tiene aristas de entrada, significa que no tengo dependencia, no tengo que haber puesto a alguien antes que a mí. Inscrito, como no tiene ninguna otra arista así, de entrada, inscrito yo lo puedo poner de primera. ¿Qué pasa si yo hubiera tenido otro nodo aquí y una arista aquí? Como inscrito, ahora sí tiene una arista de entrada. Inscrito, para que lo pueda poner en el orden, de a huevo tengo que haber puesto el 1 primero. ¿Sí? Como que aquí. Pero como esto no es el caso, y no tiene ninguna lista de entrada, lo puedo poner de una. Lo que hace la BFS es como, ok, ya los puse, ahora como que virtualmente los elimino. No las eliminas, pero como que haces como que las eliminas, junto con todas sus aristas. ¿Sí? Aquí, aquí. Estudiar ya lo puse también, entonces lo elimino y quito todas sus aristas. Al C lo elimino y quito todas sus aristas. ¿Y qué pasa? Que ahora desbloqueé otros nodos que no tienen aristas de entrada, que antes sí tenían, pero como ya puse y los borré, como que ahora estos se desbloquearon, ¿no? Ahora estos ya no tienen ninguna arista de entrada. Entonces lo que puedo hacer es poner este y este en el orden. Puedo poner matemáticas discretas, fundamentos económicos y, y cálculo aplicado.
y como que virtualmente otra vez los elimino. Con todas sus aristas de salida. Está aquí, está aquí. ¿Qué pasa? Que ahora desbloqueé más. Ahora puedo poner BD y FEM, ¿no? Puedo poner aquí BD y FEM. Y otra vez como que los elimino, ¿no? Los elimino junto con sus aristas. Los elimino junto con sus aristas. Y ahora pongo AD, lo pongo acá abajo. Puedo poner ADS y FEM. Ah, no, FEPI. Como que otra vez, virtualmente, como ya los puse aquí, ya los puedo como que eliminar. Y el último puedo llevar IS. Y eso es como funciona el algoritmo de BFS. Aprovechamos que la BFS es como por capas, por niveles, y hacemos esto. Y ya, eso es todo. ¿Tiene alguna duda de por qué funciona? ¿O cómo funciona? ¿O algo? Lo que sea, lo que sea. A ver, a ver. Va. Muy bien. Ok. Entonces vamos a ver cómo se programa. Esto es el que yo tenía. Acá. Ah, y bueno, hay otra cosa, otro concepto, que es muy fácil, pero no sé si ya lo vieron, que el nombre a pantalla, así de una, ¿ok? Que es una BFS multisource. Que el nombre a pantalla, pero bueno, ahorita les veo. Ahorita les explico bien cómo está la onda. Ahora vamos a crear de una vez el archivo que se va a llamar BFS. Ah, bueno, va a ser lo mismo, ¿no? Leemos las aristas, los nodos, y de una vez preguntamos si tiene ciclos también. Que luego esta no va a ser necesaria, ¿eh? Pero bueno, ahorita les explico. Leemos el arista, todo, todo, todo. Ok. Entonces vamos a tener ahora un vector, se llama respuesta, que va a ser una toposort, pero ahora BFS. Va a recibir como entrada una lista de esencia. Y al último imprimimos. Nas, out, p más 1. Y creamos aquí una función. Ah, me falta la de ciclos, ¿no? Que son cycle y este. Eh, sí. Vamos a crear la función toposort UFS. Vector de vectores. Int hlist. Y bueno, ¿cómo se hace una BFS normal? Ok, primero tenemos una cola, una queue, perdón, mejor. Tenemos un inicio y nada más. Siempre y cuando la queue no esté vacía, obtenemos cuál era el nodo en el que nos quedamos. Lo sacamos de la queue, visitamos todas sus aristas, preguntamos algo. Bueno, muchas veces se hace esto, se pregunta algo, if condición, por ejemplo. Si sí cumple la condición, nada más, pues push v. Sí, ese es como que el, el template, sí, la forma básica de una BFS. Pero ¿qué pasa aquí? Que por ejemplo, si start es igual a 1, o sea, si start es igual a 1, ¿qué va a pasar? Que bueno, el 1 va a estar aquí y luego va a meter a dos de jalón, a estos dos de jalón. Voy a hacer un pop a la cola, entonces este ya no va a estar. Luego va a meter otro de jalón, que es este. Y el 4 ya no tiene más lista de salida, entonces ya. Pero me faltaron por procesar este y estos dos, ¿no? Entonces lo que sea, ay, ¿por qué pasa esto? Que también es la clave. Que para que yo lo pueda meter en este punto push, en este que está dentro del for si se fijan es de un nodo U
tengo que tener una arista desde el nodo U, básicamente. O sea, para poner el V, debe haber una arista que vaya de U a V, ¿sí? Para que, por ejemplo, si quiero poner, digamos aquí va un punto push 5, ¿no? Para que pase esto, debe haber algún nodo U que tenga una arista al 5. Entonces, por ejemplo, en el 6 no se procesó, básicamente porque el 6 no tiene ninguna arista de entrada. El 5 no se procesó, aunque sí tiene arista de entrada, pero no se procesó porque el 6 nunca corrió. Lo mismo para el 9. El 9 nunca corrió porque el 7 tampoco nunca corrió, ni el 8. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? En vez de tener un solo inicio, vamos a tener muchos. Start 2, Start 3, y así, ¿no? Que en este caso va a ser, en este ejemplo en específico, sí, bueno, en este ejemplo en específico, va a ser el 1, va a ser el 6, el 5 no va a ser, ¿por qué? Porque el 5 lo puedo procesar teniendo el 6. Va a ser el 7 y va a ser el 8. Ahora, ¿quién me dice que tienen de común los starts, los inicios? El 1, el 7, 8 y el 6, ¿qué tienen de común? Lo estoy leyendo en el celular, ¿eh? Que no, si no lo pongo en la compu, porque estoy en el celular. ¿Quién me dice que tiene de común esos 4 nodos? Que van a ser mis inicios. ¿No tienen listas de entrada? Ah, exacto. No tienen, sí, sí, sí. No tienen listas de entrada. Entonces aquí lo que voy a hacer es for nodos. Si no tienen entradas, entrada de nodo es igual a 0, le ponemos un q.push nodos. No, nodo. Aquí. ¿Sí? Y a esto se le conoce como una VFS multisource. ¿Por qué? Porque no tenemos un solo inicio, sino que tenemos, en este caso, 4. Y ya. Entonces ahora sí vamos a programarlo. Ah, bueno, vamos a ver cómo se ve primero en papel. Bueno, aquí dibujándolo y luego ya lo programamos. Entonces, ¿cómo se va a ver? Voy a tener una queue, una cola aquí, que al inicio va a estar vacía, ¿no? Y luego voy a hacer esto. Por todos los nodos que no tienen aristas de entrada, los voy a iniciar. Entonces, el 1, 7, 8 y 6, ¿no? 1, 7, 8 y 6. Algo muy interesante de la BFS es que no necesitamos, como en la DFS, que necesitamos un vector de visitados. Eh, en la BFS no. ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué necesitamos esto? Vamos a ver. Digamos que tengo uno, este es el 2, y tengo así. ¿Ok? Y ya el 3 tiene más, ¿no? Pero bueno, no nos importa. Usamos un vector de visitados, básicamente porque por cómo funciona la DFS. La DFS lo que hace es, la DFS, no, D de dedo. Lo que hace la DFS es ir aquí, luego el 3 acá, y luego hasta que llega un nodo terminal, termino, me regreso, sigo a la que sigue. Y luego voy a la que sigue. ¿Qué pasa? Que cuando voy a procesar el 2 va a tener otra lista al 3. Bueno, primero debo acabar el 1, ¿no? O sea, acabo con el 3, voy aquí, luego aquí. Y el 1 ya terminé. Luego voy al 2. El 2 va a intentar ir al 3, pero el 3 ya lo procesé, el 3 ya están las respuestas desde hace mucho. Entonces, para evitar esto, usamos este vector de visitados. Pero ¿qué pasa con la BFS? Que con la BFS, como va a estar este y este a la vez, voy a intentar meter el 3 dos veces. Bueno, sí. A ver, espera. Si no, termino meto 3, termino meto 3. ¿Lo metería dos veces? Ah, no, entonces creo que sí se ocupa. Olviden. Olviden lo que dije. Bueno, según yo no. Ahorita veo por qué. Pero bueno.
Olviden lo que dije estos 2 minutos. Haremos como que no dije nada y seguimos. Pero bueno, ahorita sale por qué. Básicamente en BFS no se ocupa un vector de visitados, pero ahorita veo bien por qué. Bueno, ya. Bueno, mete el 1, el 7, el 8 y el 6, ¿no? Que son el multisource. Son mis inicios. Entonces, como la queue va desde el frente, voy a sacar el 1 y mi U va a ser igual a 1. Ok. Con la distancia te lo ahorras. Ah, creo que sí, creo que sí. Bueno, ahorita vea. Porque ni siquiera creo que ocupas uno de distancia, pero bueno. Bueno, tienes uno, ¿no? Ah, porque lo saqué de aquí el 1. Lo saco y voy a meter el 2 y el 3, ¿no? Ah, y como el 1 ya lo saqué, el 1 lo puedo poner en mi vector de respuesta, ¿no? Como acá. O sea, los que no tienen de entrada, los puedo poner. Entonces pongo el 1 en mi respuesta. Los podría poner de una vez al 1, 7, 8 y 6, pero es lo mismo que meterlo uno por uno. Entonces, o sea, lo que me refiero es que pude haber puesto aquí no, ahí no, acá. Lo que me refiero es que pude haber puesto, ahí está, ans.pushback, no. Pero lo que voy a hacer, para no meterlo así, y va a quedar como que más general, es meterlo desde aquí. No sé si me explico. Aprovechando que la PFS va por capas. Entonces voy a meter el 1 primero, luego en la siguiente iteración voy a meter el 7, luego en la siguiente iteración voy a meter el 8 y en la siguiente voy a meter el 6. Y así. Bueno, entonces la respuesta ya lleva el 1. Ojo que aquí el 1 sí va desde el inicio, ¿no? Este no va como de derecha a izquierda como la DFS. ¿No? Aquí como en el ejemplo que vemos aquí. Voy como de izquierda a derecha. Bien, bien, bien. ¿Qué más? Ah, sí. Ya saqué el 1, ¿no? Ahora tengo dos aristas, que es al 2 y al 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meter el 2 y el 3 aquí. ¿Por qué puedo meter el... no. No, sí. ¿Por qué puedo meter al 2 y al 3? Mm, no, al 3 no. Nomás al 2. ¿Por qué puedo meter nada más al 2? Porque lo que hacíamos acá era como que borrarlo virtualmente, ¿no? Como que... no, aquí. Como que borrábamos los que habíamos puesto. Y solo metíamos los que seguían teniendo ninguna... Seguíamos metiendo nada más a los que no tenían ninguna arista de entrada. Por ejemplo, si yo hubiera borrado primero estudiar y borrar a estos, si se fijan, yo borré una arista que va a FEM, pero FEM sigo sin poderlo meter. ¿Por qué? Porque sigue teniendo una arista de entrada. Entonces borro bases de datos. Bases de datos tenía una arista que va a entrada. ¿Bases de datos la puedo meter a mi respuesta? No. ¿Por qué? Porque aún sigo teniendo una arista de entrada. Entonces lo que hago yo acá, aquí, es como que borrar al 1 y solo lo voy a poner aquí en la cola, siempre y cuando ya no tenga ninguna arista de entrada. ¿El 2 tiene arista de entrada? No, ya no tiene. Entonces el 2 lo puedo poner. Pero ¿qué pasa con el 3? Con el 3 aún no pongo el 6. Entonces el 3 aún no lo puedo poner aquí. Que eso se traduce a aquí, if condición. Condición va a ser si incoming edges, que se llama en inglés, de v, igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Porque es como que se lo voy a borrar. Por ejemplo, aquí tenía el 1, tiene algo así, ¿no? Como el 2 tiene una entrada, una sola, cuando borre el 1, ya no va a tener ninguna. El 3 tenía 2, que es el 1 y el 6. Entonces, como tenía 2 y voy a borrar el 1, es como me va a quedar nada más una. ¿Sí? No sé si hace sentido. Pueden hacerlo así, o pueden primero borrarlas, como que es lo que les decía, que virtualmente borrarlas, y ya preguntar si es cero. ¿Ok? Ah, caray, caray. Dice, preguntar si es cero.
Ya, si es cero, ya lo puedo poner. Bien, entonces bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, bueno. Entonces, vea, puse el uno y como el uno le borro las aristas que tiene, el 2 fue el único que se quedó con cero. Entonces el 2 ya lo puedo poner aquí. Luego, como en la Q lo saco por enfrente, voy a sacar el 7. Voy a sacar el 7 aquí y pongo al 7 en la respuesta. Ahora el 7 está aquí. El 7 tiene, lo voy a borrar virtualmente y tiene una arista del 9. Pregunto, ¿el 9 sigue teniendo aristas? Sí, ¿no? Sigue teniendo esta. Entonces al 9 no lo puedo poner aquí todavía. Bien. Entonces seguimos con el que sigue, que es el 8. Entonces aquí en vez del 7 va a ser 8. El 8 está aquí. Entonces el 8 lo puedo poner en la respuesta ya. O sea, el U que está aquí lo pongo en la respuesta. Y borro virtualmente todas sus aristas. Ahora, tenía una arista al 9. Borrándola al 9, ¿ya no tiene aristas? No, ya no tiene. De entrada. Entonces el 9 lo puedo poner aquí. El que sigue, que es el 6. Entonces el 6 lo saco, lo pongo aquí y lo pongo en la respuesta. Ahora bien, ¿cuáles aristas tiene el 6? El 6 tiene aristas al 3 y al 5. Entonces como que virtualmente las borro. Y bueno, tenía una arista al 3. El 3 ya se la quité. Ahora el 3 tiene aristas de entrada. No, ya no tiene. Es el 3 y lo pongo aquí. Luego quito el 5. ¿El 5 tiene aristas de entrada? No, ya no tiene. Esa era la única. Entonces puedo poner el 5 aquí. Ahora bien, voy con el 2. El 2 lo pongo aquí y lo pongo en la respuesta. El 2 ya no tiene aristas. Pues entonces no hacemos nada. No borramos nada. Ponemos aquí. Si vemos que el que sigue que es 9. Pues aquí en vez del 2 va a ser un 9. Al 9 lo ponemos en la respuesta. El 9 no tiene aristas de salida. Entonces lo quitamos. No hacemos nada. Seguimos con el 3. Entonces aquí en vez del 9 va un 3. Ponemos al 3 en la respuesta y borramos sus... este sí tiene aristas, entonces como que virtualmente las quitamos. Ahora el 4, que es donde la quité. El 4, ¿sigue teniendo aristas? Sí, sigue teniendo una, que es el 5. Entonces no lo ponemos aquí. No lo ponemos aquí, en la Q. Bueno, ahora quitamos el 5. Entonces aquí en vez de 3 es un 5. Y ponemos el 5 en la respuesta. Borramos sus aristas. Y ahora sí, tiene una arista el 4. ¿El 4 ahora tiene aristas? No, ya no tiene. Entonces lo ponemos aquí. Entonces terminamos, ahora lo ponemos, luego la iteración termina, quitamos el 4, ponemos el 5 aquí. Ah, no, el 4, perdón. Ponemos el 4. No tiene aristas, lo quitamos ya. Y ya terminamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya me acordé por qué no se puede poner. Ya me acordé por qué. A ver, no, dicho. Ya me acordé por qué no es necesario el de visitados. Porque la DFS lo que hace es procesar este y luego procesar este. Pero con la BFS no. La BFS tenemos que procesar este y este para poder procesar este. ¿Sí? ¿Sí hace sentido? En la DFS era así, luego así, luego así, luego así. Terminamos y luego es así. Y para no procesar el 3 preguntamos, este, los visitados, ¿quién es? Preguntamos aquí, ¿el nodo ya lo visité? Ah, sí, entonces ya no hagas nada. Pero con la BFS no es así. Con la BFS procesamos este y no podemos procesar el 3 hasta que procese el 2. Entonces no se repiten, no necesitamos eso. ¿Ya? Era eso. A ver, los espero, los espero. Voy poniendo, poniendo nuevamente el problema. Aquí, este. Porque no nos queda tiempo.
Bueno, vamos a programarlo en Cortote, que es, bueno, voy a necesitar un vector que no me cuente cuántas entradas de listas tiene cada uno. Incoming edges, de tamaño n. Esto aquí, n igual a hlist.size. Y luego lo rellenamos, ¿no? Que es así. Vamos a ir por todos los nodos y luego por todas las aristas de ese nodo. Entonces el incoming edge es de v más. ¿Sí? ¿Sí entienden esto? ¿Tienen alguna- Ajá, sí, exacto. Sí, sí, sí. Entonces ya no necesitamos uno de... Sí, 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 sí. Entonces esto es, sí, ¿no? Así se hace. Vas por todos los nodos, vas por todas las aristas y a donde vayas le aumentas las más, ¿no? Ok. Entonces luego tenemos la queue y la vamos a este, rellenar, ¿no? Vamos a ir por todos los nodos. Preguntamos, if los incoming edges de i son iguales a 0, ese puede ser un inicio. Corremos la BFS multisource. Voy a tener aquí mi vector de respuestas. Y aquí con que saques el U ya, ¿no? Ah, ok. Aquí con que sacara el U. ah, eh, Aquí U igual a 4 y luego lo ponía, ¿no? Cuando era igual a 5 luego lo ponía. Ya expliqué por qué. Ya no lo voy a explicar. Entonces, sans.pushback. U. Luego voy por todas las aristas. Las borro virtualmente. ¿Qué es esta cosa? Preguntamos, ¿es 0? Sí. Mételo, pues. Y el último retornamos ans. A ver, vamos a ver. Era 98 y esta cosa. A ver, dice que meta el 1. El 1 está bien. Es como que lo borramos. Lo dice, mete el 6. El 6. Entonces lo borramos. Lo hice el 7. ¿El 7 tiene lista de entrada? No, entonces lo podemos quitar. Lo hice el 8. ¿El 8 tiene lista de entrada? No. Lo hice el 2. ¿El 2 tiene lista de entrada? No, lo podemos quitar. Lo hice el 3. ¿El 3 tiene listas de entrada? No, lo podemos quitar junto con todas sus aristas. Luego es el 5. El 5 ya no tiene listas de entrada, lo podemos quitar y junto con esta. Al último metemos al 9 y al 4. Entonces está bien. Está bien. ¿Alguna duda del código? Si se fijan, no ocupé no ocupé de visitados, pero sí ocupé el de aristas de entrada. Y ya. ¿Cuál está más corto? Este, ¿no? Está en... Bueno, pues ahí se dan. Ah, creo que está más corto este. Y hay un trucazo, que luego se los dejo de tarea, que si yo hago esto y pregunto si cont distinto a n, hay un ciclo. Por eso me gusta más la BFS. Porque no tengo que programar esta función, hasaico. No tengo que programar estas cosas. Simplemente con preguntar si el contador es distinto a n, es porque hay un ciclo. De hecho, no ocupas ni visitados ni con las pruebas inconvenientes. Y es básicamente porque aquí estamos poniendo eh, cuántos nodos he visitado, en teoría. Entonces, si hay más de n, es porque visité más de una vez a un nodo. Y bueno, nos quedan 5 minutos. Vamos a ver rapidísimo este problema. O bueno, creo que ya no nos alcanza. Los voy a poner de... O bueno, sí. Me los explico rápido. A ver, dice que esta morra va a publicar un artículo, pero escuchó que la lista de los autores debe estar siempre ordenado de manera lexicográfica. De manera lexicográfica es la forma de que se ordena en el diccionario, que es, por ejemplo, cámara y camarón. Por ejemplo, bebé, este, cama, aquí, por ejemplo. Sí me salió. Buen ejemplo, buen ejemplo. Entonces, esto está de manera lexicográfica
Básicamente, ¿por qué? Porque entre dos palabras juntas, buscamos la primera letra de leído de izquierda a derecha, que es diferente. Por ejemplo, la C y la C están iguales. La A y la A están iguales. La M y la M, y así. Hasta aquí hay una, ya no son iguales, ya no son la misma letra. ¿Cuál letra es más chica? ¿La A o la O en el abecedario? ¿Qué? El abecedario es A, B, C, D, y por acá está la O, ¿no? Entonces la A aparece antes que la O. Entonces cámara va a aparecer antes que camarón. ¿Qué pasa cuando no hay cuando no hay diferencia? Por ejemplo aquí, la C igual, la A igual, la M igual, la A y la O. Si no son la misma palabra, que nos aseguran aquí que no van a haber dos palabras iguales, o sea, no puede pasar esto. Entonces la única posibilidad es que una sea el prefijo de la otra. ¿Ok? Cama es prefijo de cámara. Si una es prefijo de otra, debe aparecer antes. ¿O sí? O sea, la más chica. Si no hay ninguna diferencia entre las letras, la más chica entonces. Va antes. Otro ejemplo es este. La primera letra que diferencia la camarón y bebé es la C y la B. Entonces, como la... eso está mal, ¿no? La bebé acá. Bueno, vamos a ponerle de B. Como la primera letra que diferencia estas dos palabras es la C y la D, entonces, como la C aparece antes en el alfabeto, va a ir antes esta palabra que la D. Bueno, ya. Entonces te dice que ella se fijó y no siempre se cumple. Así. No siempre es verdad eso de que están ordenados lexicográficamente. Pero si tú ordenabas el alfabeto de una manera, entonces sí se volvía lexicográfico. Por ejemplo. Y bueno, te pregunta, si no se puede ordenar el alfabeto, imprime imposible. Si sí se puede ordenar, imprime un alfabeto en el que estos estén ordenados de manera lexicográfica. Entonces, así rápido, tenemos que la palabra es Rivest, Shamir y Adel. Entonces, la primera letra que diferencia de Rivest y Shamir es la R y la S. Entonces, en el alfabeto nuevo, el que voy a imprimir, la R debe estar antes que la S, que está bien, ¿no? Luego, la S va antes que la A. Entonces, en el nuevo alfabeto, la S debe aparecer antes que la A. Y ya, ese es el problema. Eh, no está tan difícil. Les lo voy a explicar de una vez. Digamos aquí, vamos a diferenciar las letras, por ejemplo, R y S. Entonces, la R debe aparecer antes que la S, ¿sí? Como una dependencia. Es lo mismo que hicimos acá. Para antes de meter una materia, debo de haber llevado esta materia. Y esta antes que esta. Y esta antes que esta. Y esta. Entonces, lo mismo aquí. Para poder poner una palabra con la letra S, en el abecedario, la R debe aparecer antes que la S. Y como la S debe ir antes que la A, tenemos A. Y tenemos las demás letras acá sin aristas, ¿no? Por ejemplo, la B, la C aquí, la D acá. No tiene aristas. Las únicas que tienen aristas y nos deben de preocupar son estas. Entonces, lo que haces es armarte este grafo, correr un orden topológico e imprimirlo. Entonces, a los que quieran ver mi código, aquí está. Que es, lleva las palabras. Luego pregunto si una es prefijo de la otra. Este es un caso tricky, ahí luego lo ven. Y es que si en el alfabeto, en la lista aparecieran así cambiados, nunca, no importa cómo ordenes tu alfabeto, nunca se va a poder cumplir que estén ordenados lexicográficamente. Entonces, para deshacerme de este caso, pues ya nada más pregunto, ¿no? Es prefix. Y luego, si no es prefijo, entonces significa que hay una diferencia en alguna letra. Entonces aquí le pongo, busca la diferencia y agrega una arista. Entonces acá lo que hago es, hasta que sean distintas, agrega una arista entre esas dos caracteres. Y ya. Entonces con eso ya me armo el grafo. Pregunto, ¿una es prefijo de la otra?
que no se pueda, que sea imposible, pues sí, imprimes imposible. Luego pregunto si hay ciclos. Ah, es que esto lo hice con una DFS. No lo hice con BFS. Si lo hubiera hecho con BFS, me hubiera ahorrado tener que usar estas funciones. Psycho. Pero bueno, no lo hice. Y si tiene ciclo, imprime imposible, ¿no? Porque jamás se va a poder. Ya vimos por qué. Si hay un ciclo, no se puede hacer un orden topológico. Y ya nomás me invento un topological sort e imprimo la respuesta. Y ya. Y ya es todo por el día de hoy. Me pasé por un minuto. Pero si tienen alguna duda, me quedo. Como no tengo clase. Ahorita les mando estos dos, BFS y la DFS. Pues si lo quieren tener. Si no, pues ahí se lo quedan ustedes. Puedes arreglar el problema igual, por favor. Ah, sí. Es- este. Ya están. No saben si hay un lugar donde les estén poniendo problemas. Como un Village o algo así. Ah, ok. Ahorita, ahorita arreglamos eso, pues. Ahí les ponemos ahí. Creo que no han sido muchos temas, ¿no? Creo que han sido como tres o cuatro. Pero bueno, ¿alguna duda? Ya para irme a almorzar. Ok. Entonces ahí si tienen una duda y me mandan un mensaje, pues si tienen mi Facebook, pues por ahí, si no, pues por aquí. O pues por donde puedan, ahí me contactan y ahí. Si tengo tiempo, ahí les ayudo. Ah, pues, entonces ahí estamos, ¿eh?